En apenas 5 días, el precio de Bitcoin ha caído más de un 15%. ¿Qué está pasando con este activo digital? Veámoslo. Hace apenas 2 semanas, Bitcoin se ubicaba por encima de los $80.000 y hoy está combatiendo por resistir los 60.000. Es decir, que en apenas 15 días el precio de Bitcoin ha caído con mucha fuerza. Y sí, es verdad que en otros momentos también se han producido fuertes caídas de Bitcoin, incluso mayores que la actual. Sin embargo, esta caída del precio de Bitcoin tiene un componente distinto a las anteriores, en esencia que se ha descorrelacionado con respecto al precio de las acciones tecnológicas. Durante muchos años, el precio de Bitcoin ha ido de la mano del precio de las acciones tecnológicas. Cuando las acciones tecnológicas subían, Bitcoin también lo hacía, y cuando las acciones tecnológicas bajaban, Bitcoin también lo hacía. Pero ahora, como es sabido, las acciones tecnológicas, sobre todo las relacionadas con la inteligencia artificial, están subiendo y mucho, mientras que Bitcoin está cayendo, incluso teniendo en cuenta la notable caída del pasado viernes, y aquí, claro, es cuando empiezan a surgir los miedos. Puede ser que Bitcoin haya dejado de interesar o incluso que haya dejado de tener lógica económica. Bueno, en este punto creo que es importante distinguir entre dos tipos de lógicas económicas, porque además son dos tipos de lógicas económicas que articulan dos tipos de estrategias de inversión distintas. Por un lado tenemos la lógica económica fundamental, es decir, cuál es el valor nuclear distintivo esencial de un determinado activo. Y por otro, cuál es la lógica económica especulativa de ese activo, es decir, cuáles son las perspectivas, las apuestas de lo que vaya a hacer su precio en el corto y medio plazo. Esta doble visión, lógica económica fundamental y lógica económica especulativa, resulta aplicable a cualquier tipo de inversión, a cualquier tipo de activo, también a Bitcoin. ¿Cuál era y es la lógica económica de Bitcoin? Pues ser un activo inconfiscable, incensurable e indiluible, y por tanto en actuar como un refugio frente a la arbitrariedad política e institucional. Esa propuesta económica fundamental de Bitcoin, que es útil, que es valiosa para muchas personas, sigue estando ahí. El activo no ha dejado de ser eso en ningún momento. Ahora bien, sobre esa primera capa de propuesta económica fundamental, desde luego puede edificarse una lógica económica especulativa. Si aparece un activo en el mercado que entendemos que mucha gente considera útil para satisfacer alguna de sus necesidades, en este caso la protección frente a la arbitrariedad política e institucional, cabe anticipar que su precio va a subir, y si los especuladores anticipan que el precio de un activo va a subir, pues entonces tomarán posiciones largas en ese activo para aprovecharse del momentum de subida, reforzando entonces ese movimiento al alza del precio de Bitcoin. Esto es algo que hemos visto en numerosísimas ocasiones a lo largo de los distintos ciclos de precios de Bitcoin. Conforme Bitcoin se va volviendo más popular y más gente, más inversores lo van incorporando a su cartera, entonces muchos especuladores, anticipando ese movimiento, se lanzan a comprar Bitcoin esperando la subida de precios, y eso provoca un ciclo alcista. Cuando los especuladores, por lo que sea, se desencantan, ya no ven más potencial a corto plazo de subida, salen, liquidan y entonces parte de la subida, que tenía un fuerte componente especulativo de corto y medio plazo, se desinfla. Pero eso no significa necesariamente que aquellos que compraron Bitcoin por razones fundamentales, para protegerse frente a la arbitrariedad política e institucional, también estén liquidando en masa. Dicho de otra manera, el precio de cualquier activo, también desde luego de Bitcoin, puede caer no porque se haya agotado la lógica económica fundamental, sino porque se ha agotado la lógica económica especulativa de ese ciclo de subida de precios. Y esa es la situación en la que hemos estado en muchos otros momentos durante los últimos 15 años y en la que parecería que también estamos ahora, con una salvedad. Y es que ahora, como ya he mencionado antes, el precio de Bitcoin se ha descorrelacionado con el de las acciones de empresas tecnológicas,
Por tanto, podría ser que ahora esté sucediendo algo más grave que en ciclos anteriores. ¿Existe entonces alguna explicación razonable para esta descorrelación que no vaya de la mano de un agotamiento de la lógica económica fundamental de Bitcoin, que al parecer sigue estando ahí, activo, inconfiscable, incensurable e indiluible? Pues sí, sí existe esa explicación, pero antes de exponerla con detalle, dejadme que os recuerde que si queréis aprovechar este momento de caída de precios de Bitcoin, algunos dirían de rebajas de Bitcoin, esto es algo que podéis hacer a través de la plataforma que aparece en este vídeo. Venga. Venga es una plataforma española fundada en Barcelona y registrada en el Banco de España, a través de la cual puedes adquirir distintos activos digitales como Bitcoin. A su vez, pretende ser la plataforma más accesible e intuitiva para todos los públicos, incluyendo los que se estén iniciando en el mundo de la inversión en activos digitales. Y precisamente por ello, si te surge cualquier duda, proporcionan soporte humano en castellano, en inglés e incluso en catalán. Además, ofrecen funcionalidades que pueden ser de interés para los inversores en activos digitales, como Earn, una opción dentro de Venga para que puedas rentabilizar los activos digitales que mantienes en tu cartera. Pinchando en esta sección de la página web podrás encontrar toda la información y los detalles de esta funcionalidad, de Earn. Así que si quieres iniciarte en el mundo de la inversión en activos digitales, prueba Venga. Podrás obtener más información sobre ella a través del enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo y en el comentario destacado. Bien, entonces, resolvamos la duda. ¿Por qué ahora el precio de Bitcoin está cayendo mientras el precio de las acciones tecnológicas está subiendo? ¿Por qué se ha roto la correlación? Bueno, lo primero a tener en cuenta es que en realidad la correlación entre Bitcoin y las acciones tecnológicas ya hacía tiempo que venía rompiéndose. Ahora lo ha hecho en perjuicio de Bitcoin, porque suben las tecnológicas y cae Bitcoin, pero meses atrás, como podéis ver en el gráfico, lo hizo en favor de Bitcoin. Bitcoin subió mucho más de lo que lo hicieron las acciones tecnológicas. Pero bueno, esto ni siquiera es lo esencial. Lo esencial es otra cosa. ¿Por qué durante tanto tiempo las acciones tecnológicas y Bitcoin han mostrado una fuerte correlación? Pues porque ambos activos son muy sensibles a los tipos de interés. Las acciones tecnológicas suelen ser activos de elevada duración, es decir, activos que generan el grueso de su valor económico, de sus ganancias, en el muy largo plazo. Y en este sentido, los activos de alta duración se revalorizan sobreproporcionalmente cuando bajan los tipos de interés y se deprecian sobreproporcionalmente cuando suben los tipos de interés, porque el tipo de interés es algo así como el precio del tiempo, el precio de esperar. Si esperar se vuelve muy caro, subida de tipos de interés, entonces los beneficios generados en el muy largo plazo valen hoy muy poquito. Si esperar se abarata, entonces los beneficios generados en el muy largo plazo hoy se vuelven muy valiosos. Por eso, como digo, las tecnológicas se tienden a revalorizar cuando esperar es barato y se tienden a depreciar cuando esperar es caro. Y con Bitcoin pasa algo parecido. Si esperar es caro, si los tipos de interés están altos, entonces el coste de oportunidad de estar invertido en Bitcoin se incrementa. Y por tanto, no solo es que los especuladores no entren en Bitcoin, sino que incluso puede haber inversores fundamentales en Bitcoin que recompongan su cartera, que vendan Bitcoin o que vendan oro. Fijaos que el oro también lleva unos ciertos meses cayendo, para comprar otros activos que proporcionen un rendimiento en forma de interés más alto. Y al revés, cuando los tipos de interés están muy bajos, el coste de oportunidad de estar invertido en dinero, o en oro, o en Bitcoin, es muy bajo. De ahí que la demanda fundamental de estos activos monetarios tienda a expandirse y también, como refuerzo, que los especuladores suelan entrar anticipando esa mayor demanda fundamental. Pues bien, los últimos meses han sido meses en los que los inversores han revisado al alza sus expectativas de tipos de interés, ya no solo por la guerra en Irán, sino también por los elevados déficits públicos de Estados Unidos o también por las altas emisiones de deuda de las compañías que invierten directa o indirectamente en inteligencia artificial. O este pasado viernes por los buenos datos de empleo en Estados Unidos,
que han llevado a pensar que la economía está mucho más fuerte de lo que se pensaba y que por tanto la perspectiva de que en algún momento bajen tipos de interés se aleja todavía más. Estamos por tanto en un entorno de expectativa de tipos de interés más altos. Por tanto, es un entorno en el que es perfectamente esperable que el precio de Bitcoin caiga, no solo por la retirada de la demanda especulativa, que ya hemos visto que se ha producido desde hace meses, sino también porque los demandantes fundamentales, como ocurre también con el oro, están experimentando un mayor coste de oportunidad por tener dinero, por tener oro, por tener Bitcoin, y por eso venden esos activos e invierten en otras cosas más rentables. Por tanto, lo raro del actual periodo de tipos de interés revisados al alza no es que Bitcoin caiga, no es que el oro caiga de precio, no es que el dinero se tienda a atesorar menos. Lo extraño es que las acciones de alta duración, como son las tecnológicas, no estén cayendo también con esta subida o con esta expectativa de subida de tipos de interés, porque eso es lo que históricamente sucedía. Suben los tipos de interés, baja Bitcoin, pero también bajan las acciones tecnológicas y ahí se mantiene la correlación. De hecho, este pasado viernes, con la fortaleza de los datos de empleo, sí sucedió. Ahí cayó Bitcoin, cayó el oro y cayeron también las acciones tecnológicas. Pero con la excepción de este viernes, no ha sucedido durante los últimos meses. ¿Y por qué en general no ha sucedido? Pues porque la expectativa de ganancias a través de la inteligencia artificial es mucho más poderosa en este contexto para empujar al alza el precio de las acciones tecnológicas de lo que lo es la expectativa de subidas de tipos de interés para tirar de ellas a la baja. Aunque, por supuesto, incluso en esto hay excepciones, como vimos el pasado viernes. Expresado de otra manera, en este contexto, la expectativa de mayores tipos de interés no es un argumento lo suficientemente fuerte como para tumbar el precio de las acciones tecnológicas porque se están revisando de manera muy importante los beneficios esperados de estas compañías al alza. Y la revisión en gran medida se debe, como hemos explicado en otros vídeos, a la influencia directa o indirecta de la inteligencia artificial. Si a esto además le añadimos un cierto momentum especulativo, los especuladores no están tomando ahora posiciones largas en Bitcoin y sí están tomando posiciones largas en acciones tecnológicas, pues entonces la descorrelación se explica perfectamente sin necesidad de apelar a ninguna enésima muerte de Bitcoin. Bitcoin sigue siendo útil para aquellos ahorradores que busquen un activo inconfiscable, incensurable e indiluible. Sus propiedades económicas al respecto no han cambiado en absoluto. Lo que sí puede cambiar en cada coyuntura concreta es la cantidad de demandantes, la intensidad de la demanda por ese tipo de activos inconfiscables, incensurables e indiluibles. En el actual entorno de tipos de interés al alza, como consecuencia, en parte, del auge de la inteligencia artificial, la demanda de activos monetarios defensivos, como pueda ser Bitcoin o el oro, se resiente. Los inversores venden esos activos para comprar activos que prometen un rendimiento mayor. Pero mientras la utilidad subyacente siga estando ahí, su valor económico también lo estará. Y eso significa que cuando vuelva a aumentar la demanda de activos monetarios, y en particular de un activo inconfiscable, incensurable e indiluible como Bitcoin, pues entonces su precio también se dará la vuelta, porque a mayor demanda con una oferta constante, mayor precio. La clave reside en no confundir lo coyuntural con lo estructural, lo especulativo con lo fundamental. Desde luego, no todo el mundo tiene por qué comprar Bitcoin si considera que el servicio que le proporciona, como activo monetario, inconfiscable, incensurable, indiluible, no es un servicio monetario que esa persona valore. A lo mejor ese ahorrador busca otra serie de propiedades distintas a estas en los activos en los que invierte. Pero si uno valora este tipo de propiedades en un activo monetario, entonces que el precio de Bitcoin baje no es un riesgo, sino más bien una oportunidad para poder comprar más barato ese tipo de activo que crees necesitar.